Adolfo Alvarado Belloso, nuevamente en el programa Conversatorio Virtual sobre Temas Procesales, que la Academia Argentina de Derecho Procesal trabaja como extensión universitaria junto con la Maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, que, como todos saben, se ha dictado en varios lugares del país, entre ellos en la provincia de San Luis, por especial contratación al efecto efectuada por el Superior Tribunal de Justicia. Y a la cohorte puntana, la cohorte de esa provincia de San Luis, concurrió nuestro invitado de hoy, Eduardo de Oro, abogado litigante si los hay, en la provincia de Mendoza, que compartimos mucho tiempo en experiencias académicas, en los congresos que armamos en Mendoza, en los congresos de Azul, y que me acompañó a mí personalmente con la redacción de las lecciones de Derecho Procesal Civil que para la provincia de Mendoza escribí junto con él hace ya unos años, y que todavía sirve a pesar de las reformas que ha habido en esa provincia. Eduardo, bienvenido a esta conversatorio, es un lugar donde se conversa. Hola, Adolfito, gracias por la Y invitación. vamos a estar acá aproximadamente 40, 45 minutos, hasta una hora, para conversar de temas abogadiles. Porque yo, en los últimos años he practicado una intensa abogacía, estoy muy preocupado por cómo se ve el ejercicio de la abogacía, cómo se ningunea desde la ley a los abogados, y particularmente cómo se ha bastardeado todo el proceso a partir de reformas legislativas que a mí me parecieron inoperantes. Yo quiero contarles a la audiencia de que en lo civil Mendoza tuvo la suerte de tener un código excepcional. Lo hizo uno de los pocos procesalistas serios, importantes que hubo en la Argentina, hablo de Ramiro Podetti, que hizo un código en la década de los 50, y aunque con impronta basada en la ley alemana y en la ley italiana, cual todos los códigos de esa época, fue un código que técnicamente fue casi perfecto en cuanto a cómo reguló las instituciones técnicas en lo específico, ¿no? Con ese código, que además tuvo una experiencia notable con prédica de importantes docentes durante los 50 años en la provincia de Mendoza, fue reformado el año pasado, un par de años atrás, por una comisión que integraba, por ejemplo, un juez del trabajo. Con lo cual, lo que era perfecto se hizo ni siquiera perfectible, se hizo una cosa con una melange que, como siempre, estamos dando un retroceso importante, mostrando un proceso civil incoherente con el proceso penal, al cual se llegó en Mendoza después de la vigencia del código que hizo el doctor, el recordado maestro Alfredo Vélez Maricón del año 1959, y que duró hasta hace 10 años. Y que cuando fue reformado siguió siendo acusatorio, pero no tanto. Es decir, lo de siempre, se abandona el sistema mixto por un sistema mixti, donde el juez se supone que es imparcial, independiente, y sin embargo, se le permite, se le exige a veces que haga preguntas, y cuando las hace tiene su propia teoría del caso, y se mete de cabeza para hablar, para preguntar en forma dirigida, ¿no? Yo quiero saber la experiencia mendocina, porque estamos teniendo ahora una ola importante, regresiva, pero ola que se dice modernista, de reformas, ahora por la colonización que el gobierno anterior, con el ex ministro Garabano, bien ido, gracias a Dios, quiso imponer mediante protocolos contratados con los superiores o de la Suprema Corte de Justicia, colonizó la justicia argentina, imponiendo reformas procesales por medio de acordadas judiciales. Y esto nos ha ido para mal en lo que a mí respecta. Quiero ver qué ha pasado en Mendoza con un abogado que, como litigante que es, sufre las consecuencias de todo esto que ha ocurrido.
Eduardo, gracias por estar con nosotros. Te doy la más cordial y afectuosa bienvenida. Quiero que charlemos nosotros un rato sobre, primero, la experiencia civil, brevemente. Después quiero quedarme en la experiencia penal y terminar con la nueva ley de jurado que ha adoptado Mendoza y que ha sido una suerte de boom en el país, pero que me parece que tiene cosas que no tendría que tener. Empecemos con lo civil. Bienvenido a casa. Hola Adolfito, un gusto de verte como siempre. Un saludo para todos los que están siempre comprometidos con el tema de la maestría y un gusto poder conversar con ustedes. ¿Cómo están las cosas acá en Mendoza, Adolfito? El proceso civil nuevo es bastante... Sería bastante apresurado hacerle una crítica certera, yo te diría, el tema de la oralización en alguna medida lo han tomado como una panacea. Yo creo que a poco de andar se van a dar cuenta de que no todo lo oral puede solucionar las cosas del proceso. Ya han surgido algunos inconvenientes, como por ejemplo la demora en la producción de la prueba que no es atinente a la actividad de la parte. Entonces de repente se ha superpoblado la cantidad de peritajes a ser realizados y sigue siendo la misma cantidad de peritos o menos peritos, porque ha habido una modificación en la legislación respecto a los honorarios de los peritos, razón por la cual han visto disminuida su emolumento respecto del resultado final del proceso. Claro que con esto lo que se ha conseguido es que haya menos peritos y más pericias o más peritajes. Y en definitiva, eso conspira contra la velocidad que pretenden darle el proceso con la audiencia oral, a la cual tenés que llegar con toda la prueba producida. Y si no llegas con la prueba producida, se declara caduca la prueba, razón por la cual estás en una trampa mortal. Pues si te dan 90 días para producir el peritaje y el perito no te acepta el cargo o acepta el cargo y no realiza la labor pericial, básicamente llegás a la audiencia inicial con una prueba perdida. Y ahora es carga tuya cargar con la culpa de que se haya perdido el peritaje. Con lo cual hay que pedir prórrogas, en algunos casos se otorgan, en otros casos no se otorgan, los peritos se quejan porque le han disminuido los honorarios. Es decir, hay una serie de factores que conspiran contra esto, y si bien yo no creo que la oralidad vaya a solucionarle la vida al proceso civil mendocino, en alguna medida, como escoba nueva barre bien, esto es lo que se está viendo. Se ponen más audiencias, se le ha dado mayor velocidad. Yo creo que la velocidad nos está haciendo perder en capacidad técnica de las sentencias y estamos acudiendo, tanto en materia procesal penal cuanto en materia procesal civil, a este ayornamiento o yo diría relativización de lo técnico procesal para hagamos como se puede y con lo que se puede. Y yo creo que no es una buena manera ni de afrontar el proceso civil, ni mucho menos de afrontar el proceso penal. Pero es bastante nuevo en Mendoza, entonces no te podría decir que vaya a andar mal. En materia laboral, que es otro fenómeno extraordinario, que es un fenómeno extraordinario, así como decías vos que los laboralistas hacían o han intervenido en la comisión del Código Procesal Civil, los civilistas han intervenido en el Código Procesal Laboral, una cosa bastante arrevesada, pero bueno, esta es la realidad que tenemos. En el Código Procesal Laboral, que desde antaño en Mendoza el sistema fue siempre oral, han hecho un Código Procesal Laboral más oral. Yo quisiera que me lo explique la comisión, que me diga cómo es posible hacer más oral lo que era oral. Entonces, claro, parecería que le han puesto la condición de que el juez debe estar presente en las audiencias y esto hace que sea más oral lo que era oral. Yo no le veo tampoco mucho futuro a este más oral de lo oral, porque en definitiva es más de lo mismo. La cantidad de causas conspira contra cualquier sistema y mucho más contra el sistema de audiencia oral porque no hay ninguna posibilidad de hacerlo. Hoy por hoy, como consecuencia de la cuarentena bendita esta que sufrimos, hay un atraso judicial extraordinario, más allá de que Mendoza, debo reconocer, es una de las provincias que más ha utilizado los sistemas virtuales para seguir produciendo audiencias, tanto penales, cuanto civiles, cuanto laborales, con mucha reticencia de parte de algunos de los órganos y con razón. Por ejemplo, el testigo. ¿Cómo recibo la testimonial? ¿Lo llamo por WhatsApp? ¿Lo llamo por Skype? ¿Lo llamo por Teams? ¿Dónde está el testigo? Y si miente,
¿Cómo sé que no lo están direccionando para contestar las preguntas en un sentido o en el otro? ¿Cómo puedo hacer para compelerlo al testigo que es reticente o que miente? Bueno, eso más o menos se ha ido solucionando con que algunos jueces han tomado la decisión de que al testigo se lo haga comparecer a una sala de audiencias especialmente acondicionada con las medidas de prevención necesarias, y se le tome ahí el juramento y se tome el testimonio ahí, y las partes estén básicamente en el domicilio o en sus estudios y el juez en su despacho o en su domicilio y se haga virtualmente. Yo creo que hemos tenido un gran avance con esto, pero sin desmedro eso se ha provocado... Es un avance, sí. Se ha provocado un gran atraso en lo que es causas, en especial lo que son audiencias de debate oral. Y eso va a ser gravísimo, va a provocar un retardo de la administración de justicia muy serio. En materia procesal penal, lo mismo, no hay mucha diferencia con las otras materias, puesto que el atraso se está produciendo básicamente en las audiencias de debate oral, y ya en materia penal de hablar de debate oral en sala virtual ya es una cuestión más delicada, ya los intereses en juego son mucho más graves. El solo hecho de imponerle una pena a una persona en un debate donde no lo vas a escuchar personalmente, donde el contacto con el abogado a lo mejor es por videoconferencia, con todas los resquemores que eso genera, la posibilidad de la comunicación directa y confidencial. ¿Cómo sé que es confidencial la comunicación que tengo con el interno en la penitenciaría por videoconferencia? ¿Cómo sabe el interno que no lo están grabando? Bueno, una serie de resquemores que son válidos, tan válidos son que Zoom, por ejemplo, es una plataforma que se dejó de usar en Mendoza porque hubo un hackeo en una audiencia de la Corte donde empezaron a proyectar imágenes pornográficas y burlándose de un ministro de la Corte. Es decir, entonces, estos resquemores son válidos, ¿no? Uno no tiene que decir que no existen. Oye, Eduardo, ¿se han hecho varios juzgamientos penales así por Zoom? No. Debates orales donde se dicte sentencia condenatoria. Yo participé en uno donde el debate estaba agotado, donde se habían hecho los alegatos y se dictó la sentencia de condena. Que yo le diría, Adolfito, fue un evento, eso no había sucedido jamás en la provincia de Mendoza. A mí me tocó ser defensor en esa causa y se dictó la sentencia de condena y nada, es que se dictó la sentencia de condena, se notificaron los fundamentos de la sentencia en forma virtual y se anotició a las partes de que el plazo procesal, a pesar de que los plazos procesales según acordada estaban suspendidos, el plazo procesal para la interposición del recurso de casación en caso de que fuese de ser interpuesto, empezaba a correr al quinto día de la lectura de los fundamentos, con la lectura de los fundamentos, que ocurrió al quinto día del dictado de la sentencia. Es decir, a mí me tocó vivirlo en carne propia, es una causa mía, así es que sé perfectamente lo que sucedió. Sé que dentro del término de los 15 días interpuse el recurso de casación, sé que me recibieron el recurso de casación por vía virtual, sé que se está tramitando por vía virtual y lo firmé el recurso con firma digital, que es un aspecto de esta pandemia que ha sido muy bueno, que tampoco le hemos dado la trascendencia que tiene, ni la aplicación práctica que tiene, porque a mí no me certifica la firma un organismo como Eduardo de Oro, abogado número 4029 de la provincia de Mendoza. A mí me certifica la firma un organismo nacional como Eduardo de Oro, titular de un DNI, y cuya firma es certificada digitalmente para ser usada en cualquier ámbito de la vida dentro del territorio de la República Argentina. Es decir, eso me incluye como firmante de un escrito judicial. Lamentablemente no se le ha dado la celeridad que se necesita para que todos los matriculados accedan al trámite. Es un trámite que lleva 1 hora aproximadamente hacerlo, y entre la entrega del token, la explicación de cómo utilizarlo, la generación del usuario, etcétera, etcétera. Yo lo hice el trámite, pero sé que no todos los colegas lo han podido hacer porque no hay disponibilidad de turnos. Más tarde, más temprano se terminará haciendo, es una herramienta formidable. Oye, Eduardo, yo paralelamente a este programa de extensión que llamo Conversatorio Virtual, hace ya 2 meses que tenemos uno desde la maestría que se llama Reflexiones Procesales en Tiempos de Pandemia. Y ese lo inauguré yo hace ya un par de meses con una pregunta, ¿no? En ese días antes de hacer la filmación esta, se había dictado una sentencia de condena en la provincia de La Pampa, en un juicio penal, no importa cuál.
en una audiencia en la cual estaba el imputado en la prisión, el defensor en su despacho, el fiscal en el suyo, los jueces en sus casas, el querellante en la suya y el secretario en la suya. Y yo me hice la pregunta si eso era constitucional de verdad. Porque me parece a mí que desde antaño los viejos códigos procesales penales de la Argentina a los jueces de sentencia le exigían una audiencia de visu, verle la cara al imputado, ¿no? Lo que permitía que el imputado pudiera ver a los ojos a sus jueces, es decir, es una cosa recíproca, yo te miro y vos me mirás a mí, ¿verdad? Porque en ese mirar a los ojos se ven muchas cosas, de un lado y del otro, se ve si hay piedad, si hay impiedad, se ve. Y esto me parece que no se puede dar en esto. Más allá de si hay secreto, todo lo que me acabas de decir, más allá de eso, me parece que hemos logrado en esto una impersonalidad que no puede estar presente en una sentencia que le puede cargar 12 años de prisión a una persona, como fue lo que pasó. Yo recuerdo que la Constitución de Albania prohíbe el juicio en ausencia. Yo no sé si esto no es un cuasi juicio en ausencia. En tanto, esta pandemia nos está llevando a tener audiencias de sí, bueno, pero cuando es una audiencia de juicio, de debate, me acaba de decir que el debate estaba terminado, ¿no? Pero un debate totalmente por Zoom, a mí personalmente, no sé si me gusta o no me gusta, pero me hace reflexionar si es constitucional, si de verdad estamos hablando de una cosa seria o no, ¿no? No sé cuál es tu opinión. Yo es una cosa que te agrego lo que más me dijiste, nada más. Mira, Adolfito, yo, la verdad que a uno le hace un poquito de ruido, ¿no? Estamos acostumbrados a este sistema presencial, máxime lo que yo le decía en el debate oral en materia penal, el interés no es si se discute una cuestión de plata o no se discute una cuestión de plata, no es, como dice usted en su ejemplo, si el pedazo de queso le corresponde o no le corresponde, es la posible imposición de una sentencia de condena con el agregado de que la persona puede tener que ir a cumplir su sentencia en un establecimiento carcelario. Si usted me pregunta si tengo un argumento racional para decirle no me gusta, no, no lo tengo. Tendría argumentos para decir me gusta porque pienso en el mundo que viene, pienso en que esto vino para quedarse, pienso en que esto va a avanzar, pienso en que la virtualidad nos ha acercado en muchísimos aspectos y posiblemente nos aleje en algunos otros. Pero la virtualidad nos permite esto que estamos haciendo hoy. Y esto que estamos haciendo hoy, salvo los que nos conozcan seriamente, nadie podría pensar que esto no es serio, ni que lo hacemos a conciencia, ni que el cariño que nos brindamos o nos profesamos recíprocamente no sea tal. Si yo tengo mis requemoros, usted me pregunta si tengo un argumento racional, no, no lo tengo. No, pero acá no se trata del afecto recíproco ni de la amistad, se trata de la libertad de alguien, ¿no? Y la libertad por muchos años puede ser, por ejemplo, ¿no? Es decir, yo quiero que reflexionemos simplemente, no te pido una definición, pero sí que lo pienses para que algún día lo conversemos. ¿Qué tal si a tu hijo o a vos te toca un juicio de estos y te meten 15 años de prisión por esta vía? Si te vieron la cara, no sabes si sos alto o bajo, si estás sentado o parado ahora, y bueno, le viste la cara al juez. Si el juez miraba el teléfono o no mientras estaba juzgándote a vos. Mientras vos hablaba, estaba jugando con el teléfono, por ejemplo, como ha ocurrido. De hecho, ha ocurrido en audiencias presenciales, Adolfito, ¿eh? Jueces jugando con el teléfono y es audiencia presencial. El otro día quiero que sepa que en un caso concreto se paró el abogado y una recusación en el medio de la audiencia porque el juez estaba jugando con el teléfono. A los 5 o 6 minutos de hacerlo, se paró el abogado y puso el grito en el cielo, según, por supuesto, un tole fenomenal. No sé cómo terminó, pero es así. No son muchos los abogados que se paran tampoco a hacerlo, ¿eh? Ya lo sé. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Ha sido la historia de la vida, ¿no? Del flautista de Hamelin. Bueno, volvamos al juicio penal, por favor. ¿Cómo está funcionando el proceso penal mixti?
que es acusatorio, pero no tanto, porque el juez se puede meter de cabeza en el interrogatorio de las partes. Sí, el tema del interrogatorio por parte de los jueces lo han disfrazado acá en Mendoza atrás de la pregunta aclaratoria. Y esto rompe con toda la sistemática acusatoria. El juez no tiene que pedir ninguna aclaración de nada. Si el juez no entiende, tiene una respuesta jurídica que es simplísima. Tengo duda. Si el fiscal... Y en la duda debe absolver, no salvar las papas al fuego al fiscal. Por supuesto. Y en definitiva le va a terminar salvando las papas al fiscal, porque si duda y quiere sacarse la duda, es solamente para ayudarlo al fiscal, no para ayudarlo al defensor, porque al defensor no tiene para qué ayudarlo, al defensor con que dude tiene que dictar la sentencia de absolución. Esto es simplísimo. Entonces acá le llaman la pregunta aclaratoria. Atrás de la pregunta aclaratoria se esconde un montón de cosas que son las mismas que se vienen teniendo desde antaño, donde el juez tiene su teoría del caso, donde el juez tiene su sesgo respecto del caso. Es mentira que no conocen la causa antes de entrar a la sala de debate, por más que se hagan muchos esfuerzos en que esto no suceda de este modo. Y dicho sea de paso, los jueces que no conocen la causa antes de entrar a la sala de debate, la van a terminar conociendo con posterioridad porque se llevan el expediente a su casa antes de dictar la sentencia. Entonces, esto no es una cuestión que hayamos superado, por más que se diga que los jueces intervienen menos. Y si no ocurre eso, es bombardeado por el maurovialismo y por el chichegelumismo, la prensa, la televisión, la radio, la prensa amarilla, ¿no? Está todos los días con el tema. Y curiosamente, en el juicio por jurado, de que ya vamos a hablar enseguida cuando tengamos un minuto, en el juicio por jurado está directamente prohibido al juez preguntar, interrumpir, etcétera, etcétera. Sin embargo, las picardías del ejercicio de la profesión, las picardías de los años del ejercicio de la profesión, llevan a darse cuenta rápidamente cómo el juez sí interroga. Y el juez interroga en el juicio por jurado y propone su teoría del caso a partir del momento en que frente a la oposición de la parte, en vez de decir al lugar o denegada, dice, al lugar, doctor, usted está preguntando mal porque debería preguntar de esta y de esta manera. Entonces con eso, el juez, básicamente, cuya resolución es irrecurrible y por ende debería basarse solamente en hacer lugar o denegar, ahora se mete y orienta la forma de preguntar, y si no la orienta, orienta la forma de reflexionar del jurado que está escuchando ese testigo. Entonces, estas pillerías son las que conspiran verdaderamente contra un sistema que de verdad se quiere hacer ver como que se está implementando, y lo cierto es que siempre quedan esas rémoras del pasado y de este sistema inquisitorial donde hay alguien que quiere estar por encima de los demás, y en el caso puntual nuestro es la figura del juez. Esto ha sido así y va a ser muy difícil desterrarlo. Oye, Eduardo, la explicación que yo me doy de esto, descontando la absoluta buena fe de todos los jueces, es que cuando se instauró en el 94 el acusatorio en la provincia de Buenos Aires, quiero que recordemos que los jueces que se pusieron como jueces de garantía o jueces de juicio eran todos antiguos fiscales o jueces de instrucción, los que llevaban la acción penal, los que preguntaban, hacían todo, ¿no? Es decir, no es dispositivo o acusatorio cosa baladí, es dispositivo o acusatorio, dispositivo o inquisitivo, acusatorio o inquisitorio. Hay una diferencia de 180 grados. Entonces, a un hombre como yo, que nos hemos criado en el sistema inquisitivo, decirle, mira, a partir de mañana sos acusatorio, sin haberme formado ideológica, política, jurídica, filosóficamente, moralmente frente al tema, ya es imposible. Y es lo que ha pasado con todos los jueces argentinos. Viejos jueces penales, Juan y Preguntón, ahora a no preguntar. Y eso se les hace muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Yo también doy por descontada la buena fe de los jueces. Esto no es una cuestión de buena o mala fe, esto es una cuestión de formación. Esto, como yo le decía en una oportunidad a Caferata Nore cuando vino acá a Mendoza, es enseñarle a escribir con la izquierda al tipo que escribió toda la vida con la derecha. No es fácil, es muy complejo, y tampoco es decir saquémoslos a todos y pongamos jueces nuevos, porque tampoco es la forma de hacer, porque los jueces nuevos también vienen formados por esta gente que viene con estas formaciones. Y esto va a llevar muchos años y mucho proceso
para tratar de corregir estas desviaciones. Yo lo que veo, y eso sí me tiene muy preocupado, es que tenemos una gran inflación normativa en materia procesal. Esta inflación normativa va tomada de la mano con la oralidad como gran fórmula para solucionar todos los problemas del proceso, sea penal, sea civil, sea laboral. Yo creo que no todo lo oral sirve. Yo creo que se está perdiendo muchísimo tiempo por hacer cosas orales que no tienen ningún sentido hacerlas. Y creo que esta pérdida de tiempo y esta limitación, como por ejemplo en Mendoza se ha puesto tiempo material para tomar una audiencia y dictar resolución. 15 minutos si es un auto, 30 minutos si es una prisión preventiva, 45 minutos si es una audiencia de apelación. Y esto que uno podría decir, mirá, en la Cámara Federal de Casación Penal, cuando vos llegás con el recurso interpuesto y vas a la audiencia oral, te dicen, doctor, tiene sus 5 minutos para informar recurso. ¿Se puede informar un recurso en 5 minutos? Sí se puede, si previamente lo metiste fundado y motivado, en forma completa, y haces una enunciación oral de lo que son los motivos de agravio a los efectos de dar por cumplimentada esa audiencia y verles la cara a los jueces. Más de eso no se puede hacer en 5 minutos. Ahora, una audiencia de prisión preventiva, 15 minutos, y sacarlas como si fuera un McDonald's. Entonces yo creo que estamos perdiendo calidad en las... Eso es perverso, no, falta de calidad, eso es perverso, ¿no? Porque a mí me tiene muy preocupado lo de la prisión preventiva, a partir de que por las noches estoy siguiendo un programa televisivo que se llama Legis Perú, se ve por internet, donde la ley procesal penal peruana actualmente le permite a los jueces en cierto tipo de delitos dictar prisiones preventivas de hasta 36 meses. Vos sos un abogado penalista importante y sabés que la prisión preventiva, que es para asegurar el resultado del pleito, no puede durar. Es una cosa, a ver, si tengo una presunción, un estado de inocencia, me van a poner preso solo para averiguar si puedo estar preso o no. Para tenerme preso durante 36 meses para saber si debo o no estar preso, eso se llama en todas partes adelanto de pena, que es lo que está pidiendo la prensa amarilla y los jueces se le están prestando a ellos, ¿no? Por tanto, no, insisto, no, me parece perverso. Minutos para, cuando está la libertad de por medio, que es el máximo valor que prevé la Constitución, ¿no? Absurdo, de toda absurdidad. Oye, pero me acabas de decir, hace un rato, que hay audiencias orales inútiles. Correcto. Por ejemplo, ¿qué audiencia oral es inútil? Bueno, mire, hay audiencias orales inútiles y hay otras que no pueden ser del modo que se hacen, porque lo que hacen es desarmar el proceso lógico que implica el proceso. Audiencias inútiles, por ejemplo, en Mendoza, antes de la última reforma del Código Procesal Penal, cuando el fiscal pedía el sobreseimiento, el juez, dueño de la pelota en definitiva, podía discrepar con el fiscal y decir, no estoy de acuerdo con el pedido que hace usted de sobreseimiento, señor. Entonces va el expediente en consulta al fiscal superior. Si el fiscal superior coincide con el inferior, hay doble conforme para el juez. Es obligatorio. Si el fiscal no coincide con el inferior, tiene razón el juez, aparta al fiscal, siga el proceso con otro fiscal. Bien, ese es el mecanismo de la famosa discrepancia. En Mendoza, eso estaba en el artículo 362, fue derogado el artículo, razón por la cual en la provincia de Mendoza no existe más el mecanismo de la discrepancia. Si no existe el mecanismo de la discrepancia y uno analiza los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dicen que sin acusación falta uno de los elementos del debido proceso legal, razón por la cual el tribunal no puede arrogarse la facultad de condenar, ya lo dijo en reiterada oportunidad de la Corte, va de suyo que si eso lo traslado a la instrucción penal preparatoria o instrucción formal, como se llama en otros códigos del país, y el fiscal pide el sobreseimiento, para el juez de garantías resulta igualmente obligatorio, porque el titular de la acción está desistiendo de proceder. No es el juez, ya no es el juez. Ahora es solamente el fiscal. Por supuesto que no es el juez. Entonces ahora fíjese cómo hacemos una audiencia inútil. El fiscal pide el sobreseimiento del imputado.
No importa por cuál de los motivos lo pide, porque eso daría para discutir y para chicanear si es necesario o no hacer una audiencia. Pero vamos a suponer que el fiscal pide el sobreseimiento a los términos del artículo 353, inciso 1, porque el hecho no encuadra en una norma penal. ¿Qué más puede decir el defensor? ¿Qué va a ir a decir el defensor a la audiencia? Si el propio fiscal está diciendo, mire, yo a este tipo lo tenía acusado por un hecho que ahora advierto que no encuadra en ninguna forma, en ninguna figura penal. Señor juez, sobreséalo. ¿Qué hace el juez? Porque el artículo 362 lo dice, no porque el juez se le ocurrió la locura de llamarme a una audiencia. Cítese a las partes audiencia. A que no sabe lo que va a suceder en la audiencia. El fiscal que ya pidió el sobreseimiento por escrito va a decir que solicita el sobreseimiento y repetirá los mismos fundamentos que dio en el escrito de petición. Y el defensor del otro lado, ¿qué puede hacer? Gritar, no, juez, déjelo sujeto a proceso a mi cliente. En tal caso, si llegase a ocurrir semejante demencia, debería ser expulsado de la audiencia y traer un defensor serio que sepa entender que si le están sobreseyendo al cliente es porque lo beneficia al cliente y no vamos a perjudicarlo. Razón por la cual la audiencia es de una inutilidad manifiesta. Sin embargo, algunos jueces, dueños de la pelota otra vez, ahora saben lo que hacen. Declaran la nulidad del pedido de sobreseimiento. Entonces le dicen al fiscal, mire, mi teoría del caso es distinta a la suya y considero que su requerimiento de sobreseimiento es nulo. Así que se lo anulo, lo aparto y vaya a otro fiscal. Pero estamos todos locos. ¿Cómo va a ser el juez para anular el pedido de sobreseimiento del fiscal que es el titular de la acción? Esto sería como si en el debate el fiscal al momento de alegar dice no voy a acusar porque entiendo que el señor no es culpable y el juez de sentencia dice no, le declaro nulo su alegato, señor fiscal, venga otro fiscal y acuse a este tipo porque lo vamos a condenar. Oye, ¿con qué legitimación hacen eso? Bueno, hacen eso diciendo que el fiscal, conforme al artículo 159 del Código Procesal Penal de Mendoza, tiene el deber de emitir sus fundamentos, conclusiones y requerimientos en forma fundada. Pero una cosa es que no comparta el juez el fundamento y otra cosa es que lo declare nulo como sanción procesal. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Porque usted 1000 veces hemos leído sentencias donde las cortes locales o la Corte de la Nación dice que el planteo del recurrente es un mero disenso con la actividad valorativa del sentenciante. Entonces, ahora resulta ser que el fiscal tiene una teoría del caso y conforme a su teoría del caso advierte que no hay elementos para seguir manteniendo la acusación, pide el sobreseimiento y el juez dice que es nulo lo que está haciendo. Yo creo que acá seguimos pensando que el fiscal es una parte limitada del proceso penal. Yo estoy en total desacuerdo, tengo muchos amigos fiscales, hacen su trabajo de manera seria, tenemos discusiones serias, no advierto por qué tiene que venir el juez a decir que el planteo es nulo, porque no coincide con el fiscal. Eso no es nulidad. Eso no tiene nada que ver con la nulidad. Si eso yo lo llevo a juicio civil, el juez que no le gusta la demanda la anularía también. Por supuesto. Anulan la demanda o la contestación, dicen, no, este tipo se defendió mal. Anulen la contestación, mándenlo de nuevo, recréenle el plazo para que traiga un abogado serio. O busquen un actor serio que le busque un abogado serio. Es una cosa que no corresponde. Es de una absurdidad notable, ¿no? Otra audiencia inútil. El fiscal pide el sobreseimiento por prescripción y nos citan audiencia. ¿A qué vamos a audiencia? A contar el mismo plazo, el fiscal, el defensor y el juez. Si nos ponemos de acuerdo los tres, aleluya, sobreséase. ¿Y si discutimos el plazo? Pero qué absurdo. Audiencia de prórroga de la instrucción penal preparatoria. Casi por decreto se dan las audiencias de prórroga. En vez de convocar al fiscal, hacerle perder el tiempo al fiscal para ir a la audiencia y decirle al juez que ya le pidió por escrito la prórroga porque se le vencía el término, porque tiene prueba pendiente de producir, porque ha pedido declarar al imputado, porque le falta tiempo para hacer actos de instrucción, en vez de ir a repetirlo, resuelva el escrito, no le haga perder una hora al fiscal, no me haga perder una hora a mí, para ir y decir en la audiencia, mire, no me opongo, yo el otro día me citaron a una audiencia, yo, mire, estoy de acuerdo con la prórroga que está pidiendo el fiscal, ¿sabe por qué? Porque la está pidiendo para tomarle declaración a los testigos que he ofrecido yo. Pero ¿cómo no? Pero en todo caso, si alguien va a discrepar, y de cada 10.000, yo le diría que puede haber una discrepancia.
Es decir, las otras 9.999, hágala más corta. Hágale saber a la parte que el fiscal ha pedido prórroga y que en caso de que quiera oponerse a la misma solicite la audiencia. Si no, no se... Pero es que estamos perdiendo tiempo útil, Adolfo. Claro, pues la audiencia esa que se notificó y llevó tiempo de espera y de presencia, le hace perder un tiempo, el plazo, el tiempo que demanda esto se pierde para siempre para otras audiencias y otras sentencias. Totalmente, totalmente. Que es otro de los temas que quería hablar con usted y comentarle, qué es lo que va a pasar con este bendito artículo 205 del Código Penal de la República, que reprime a los que violaren las medidas para la cuarentena. Mire, Mendoza tiene 7.000 imputados, Adolfo, con eso. Vamos a suponer que vamos a hacer un proceso muy corto, 3 audiencias. Son 21.000 audiencias, Adolfo. Hay 220 días hábiles. Hay 20 jueces en toda la provincia para resolver eso, pues son de materia correccional. Y lo peor de todo es que no estamos hablando del cliente habitual del derecho penal, no estamos hablando del reincidente, del que tiene 10 hurtos, 15 hurtos, 5 hurtos, 4 hurtos, 3 desobediencias, 4 No estamos hablando del viejo que fue al mercado, querido. O el tipo que fue a ver a la novia, o el flaco, acá en Mendoza ocurrió un caso que es una vergüenza, el tipo que sale a vender bolsitas porque tiene que comer, y lo para la policía y lo detuvieron, le hicieron la causa, le pintaron los dedos. Y otro tipo, que es otra vergüenza, vivía con la abuela lo echa de la casa, el tipo se va a vivir abajo de un puente, lo detienen, y el fiscal, en vez de pedirle el sobreseimiento, lo acusa por el delito, porque el tipo está violando la regla de la cuarentena porque no estaba dentro de la casa, y lo habían echado de la casa. Pero es que hemos perdido hasta el más mínimo sentido común, Adolfo. Y de esta causa hay 7.000 en Mendoza. Oye, para tu tranquilidad espiritual, el año pasado en mi ciudad hubo 57.000 causas penales, denuncias penales ante el Ministerio de lo Público, de las cuales se hicieron 3.900 audiencias y 28 llegaron a juicio. Mirá lo que te estoy hablando. Ahora con la pandemia, en la ciudad hay 21.000, no 7, hay 21.000 problemas. Una ciudad de 1 millón de habitantes, que además se enloquecieron, agarraron a gente que iba a pasear por el parque, iba al mercado, etc. Como vos decís, 21.000, una audiencia, no 3, una audiencia en 200 días hábiles, son 100 audiencias por día. ¿Quién las puede tomar a eso, no? Se estaba en un sistema colapsado. Esto, por supuesto que eso no se va a tomar. Esto hace perder seriedad al tribunal y hace perder seriedad a los fiscales que están haciendo estas cosas. Claro, porque yo no lo voy a entender nunca. Yo no tengo edad para entender estas cosas. No. Realmente se me escapan estas cosas. No están fallando las tomas de tierra, está fallando el viejito que fue al mercado. Esto lo que demuestra, Adolfito, es que el mal uso de una herramienta sustantiva tiene repercusiones notables en la materia procesal. Porque a mí no me pueden hacer creer acá en Mendoza que van a hacer estas 21.000 audiencias, entonces quiero que me expliquen cómo lo van a solucionar, qué le van a dejar antecedente o que se prescriba la causa, que los tipos tengan que esperar 3 años para que se prescriba la causa. Pero es una cosa de locos. O van a hacer las 21.000 audiencias y condenar a cuántos. ¿Van a condenar a todos? Porque si el delito lo tratan como dice la doctrina mayoritaria, que para mí está equivocada porque no saben gramática, y lo tratan como un delito de peligro abstracto, olvidándose que el principio de los delitos y del daño en la República Argentina se rige según la Constitución por el principio de lesividad. Si no hay lesión, no hay ninguna posibilidad de responder de ninguna manera. Si lo siguen tratando como un delito de peligro abstracto, tienen que condenarlos a todos. Acá en Mendoza van a condenar a 7.000 tipos. ¿Qué van a hacer con 7.000 tipos condenados? ¿Quién le va a hacer los juicios? Y si alguno tiene que ir preso, ¿dónde los van a meter? Y mientras hacemos estos 7.000 juicios, violaciones, homicidios, robo agravado, ¿qué hacemos con eso? ¿Quién lo va a tener? Descansan. Entonces, pero es tremendo. Mire, volviendo al tema de las audiencias inútiles, le quiero contar un problema, ahora sí un problema técnico gravísimo, de otra audiencia que se está haciendo. La instrucción penal preparatoria, o la instrucción formal, en todos los códigos
que dividieron al proceso penal de única instancia en dos etapas procesales, instrucción y plenario, tiene un momento crítico, que es el momento más importante del proceso penal, que es la clausura de la instrucción. La clausura de la instrucción, siempre en todos los códigos que siguieron este sistema, terminaba con el requerimiento de elevación a juicio. El requerimiento de elevación a juicio, no hay un solo autor que no lo haya tratado con la profundidad que el tema merece, porque el requerimiento de elevación a juicio es la única llave que abre el debate oral. Sin requerimiento de elevación a juicio no hay debate oral. Y dentro del requerimiento, la verdadera llave es la descripción del hecho. Sin hecho descripto el requerimiento no hay debate oral posible. Porque al debate oral se va a debatir sobre un hecho investigado, no a investigar un hecho para debatirlo, que no es lo mismo. Esta etapa crítica, históricamente, concluía con el informe del fiscal, donde le solicitaba al juez la elevación a juicio y hacía, conforme indica la norma, una descripción bajo pena de nulidad del hecho en su circunstancia de tiempo, modo, lugar, la calificación legal y la valoración de la prueba que lo llevaba a concluir de ese modo. ¿Por qué? Porque la defensa tiene derecho de oponerse y decirle al juez, mire, esta causa usted no debe elevarla a juicio, usted debe sobreseerla o debe cambiarle la calificación legal. Este mecanismo, que terminaba con una presentación escrita del fiscal, de la cual se corría traslado a la defensa, si la defensa se oponía, realizaba su oposición de manera fundada y motivada por escrito, presentándoselo para que el juez resolviera, ahora sí, en un contradictorio perfecto. ¿Qué dijo el fiscal? Y sobre lo que dijo el fiscal, ¿qué dice la defensa? Pues bien, en el sistema de audiencias de Mendoza, ¿qué ocurrió? Dijeron, mire, esto hay que hacerlo por audiencia. ¿Ah, sí? Pero que no es el mecanismo que tiene previsto el código, porque las audiencias, según el 1362, son para todo aquello que no tenga previsto un mecanismo. Esto tiene previsto un mecanismo. Entonces contestan los pícaros. Sí, pero el mecanismo que tiene dice que el juez resolverá en audiencia. Sí. En todo caso, lo que deberá hacer el juez es convocar a las partes, fiscalía y defensa, y dar su resolución en audiencia. No hacer la pillería que hacen ahora. Fíjense lo que sucede. Mientras la oposición que yo preparé por escrito y presenté era la contestación a los argumentos del fiscal para elevar a juicio a mi cliente, resulta ser que ahora en la audiencia soy yo el que habla primero. Y a que no sabe lo que sucede, el fiscal me contesta, pero al contestarme el fiscal incurre en un hierro lógico que es tremendo, modifica su unidad sellada, que era el requerimiento de elevación a juicio, con lo cual me deberían correr una nueva vista. Cosa que no hacen, por supuesto. Entonces resulta ser que yo que me había opuesto, resulto ser ahora el primero que habla. Y tengo que tolerar que el fiscal me conteste. Y el juez resuelve. Y el otro día le planteé al juez, oiga, está cambiando la relación de los hechos del requerimiento. Esto yo se lo anticipé antes que usted abra la audiencia, me tiene que correr vista. No, doctor, es lo que contesta el fiscal, yo ahora voy a resolver. Por supuesto, me rechazaron la oposición y trámite terminado. Pero lo que estamos perdiendo es el rigor técnico de la materia procesal. Esto no es para interpretarla o relativizarla. Se pierde sentido común. Esto no es sí o no, no ni son, ¿no? Pero bueno, es la interpretación que estamos haciendo últimamente con todos los jueces, ¿no? Qué terrible me estás contando, Eduardo, qué terrible. ¿Qué me vas a leer ahí? Pero mira, Adolfito, esto es tremendo. Mire lo que dice la norma del artículo 362, como si hiciera falta poner esto en una norma, por favor. El juez dirigirá la audiencia. Ah, la pelota. ¡Qué novedad! Si no la dirige el juez, ¿quién la va a dirigir? Si al juez lo pusimos como un tercero arriba del triángulo, de dos partes que estaban en igualdad de condiciones y al otro lo pusimos arriba para dirigir el debate. No me hace falta una norma. Pero miren lo que dice. Adoptando las medidas pertinentes al efecto. Luego de declarar abierto, otorgará en primer lugar la palabra al peticionante o incidentante para que exponga en forma sucinta su pedido, fundándolo en hecho y derecho. No se permitirá lectura de memoriales y posteriormente otorgará el uso de la palabra a las demás partes. Fíjese lo que agrega. El juez procurará evitar dilaciones innecesarias
y la adición de puntos extraños al planteo originario. ¿Cómo? ¿Cuál planteo originario? O sea que el juez antes de entrar a la audiencia leyó mi planteo. Y si lo leyó, ¿para qué me hace repetirlo? Para ver si yo me equivoco, como cuando me hacían repetir el poema del Miocide en el secundario y yo no me sabía las estrofas. 0. El cliente de Oro a la cárcel por culpa que de Oro no tiene memoria. Pero es un disparate esto. Si conoce el planteo, ¿para qué me lo hace repetir? No puedo agregar nada. ¿A qué voy a la audiencia? Más allá de que alteran el proceso lógico de la oposición a la elevación al juicio, alteran hasta el sentido común. Venga a repetir lo que ya dijo por escrito, señor, que ya lo conozco, porque si no, no puede decirme usted que estoy agregando cuestiones al planteo originario. Así que usted ya lo conoce, el fiscal ya lo conoce, yo conozco lo que dijo el fiscal. ¿A qué vamos a la audiencia, por favor? Vamos a perder tiempo. 1 hora se pierde. Oye, Eduardo, quedo cuitado con esto, ¿no? Enorme desazón espiritual me da cuando estas cosas. Pero para que sea mayor mi cuita, ya estamos llegando al término de la charla nuestra, quiero que me cuentes la experiencia juradista de Mendoza. ¿Qué ha pasado? Sé que es un triunfo importante. Nuestro amigo Héctor Granillo logró desde la Asociación Argentina de Juicio por Jurado hacer ingresar la provincia al sistema. Ya son varios que están detrás de esto. ¿Cómo se instrumentó el jurado en Mendoza en primer lugar? Explícanoslo. Bueno, mire, la verdad, yo tuve la suerte de participar en charlas donde estuvo Héctor, en charlas donde estuvieron los ministros de la Corte de Mendoza que impulsaron el proyecto, en especial José Valerio. Tuve la suerte de estar en Congreso donde se ha discutido sobre este tema. Considero que es una experiencia muy buena y yo soy muy afecto al juicio por jurado. Me encantaría que la provincia de Mendoza lo hubiera legislado no solo para el delito de homicidio agravado del artículo 80, en todas sus variantes, sino que lo hubieran legislado para lo que yo considero que sería la gloria del juicio por jurado, que es los delitos de corrupción. Todos los delitos funcionales deberían ir a juicio por jurado sin posibilidad de optar por un juicio técnico, y yo creo que sería la gloria para el juicio por jurado poder atender este tipo de cuestiones que destruyen al país con la corrupción y escapan en los tribunales con tecnicismos y burocracia y pérdida de tiempo. El juicio por jurado, tuve la suerte de participar el primero que se hizo en Mendoza. La verdad fue una experiencia conmocionante. Yo nunca pensé que me iba a tener tantos sentimientos adentro de la audiencia de debate. Una experiencia formidable, verdaderamente, desde toda perspectiva. Y más allá del resultado del proceso en sí mismo, todo esto nos encuestaron antes de que terminara el juicio, antes de conocer la sentencia, así es que puedo decir con la misma honestidad que contesté esa pregunta, que fue conmocionante la experiencia de vivir el primer juicio por jurado. Me pareció increíble el compromiso de la gente. Paradójicamente, nunca empezó una audiencia tarde, a pesar de que tenían que venir 12 personas que no están vinculadas a la actividad jurisdiccional y que no habían ido nunca a tribunales, y ni una llegó tarde a ninguna de las audiencias, Adolfo. Cosa que normalmente en los juicios técnicos empiezan tarde. Revela el compromiso de la ciudadanía con el tema, ¿no? Fue impresionante. Después de la audiencia tuvimos oportunidad de saludar a la gente así, de agradecerle nada más, no tampoco una charla de café, un simple agradecimiento, y la gente se notaba comprometida, estaba contenta de haber participado. Me pareció extraordinario. Me parece extraordinario el sistema de interrogatorio y de contrainterrogatorio, el sistema del testigo, al testigo se lo puede tratar como testigo hostil, el sistema de pregunta y repregunta, muy interesante, muy buena la experiencia, la verdad, muy contento con todo. Por supuesto tiene detalles técnicos que podrían ser perfectibles o aminorar un poco el rigor, por ejemplo, lo que es la lectura de las instrucciones al jurado, eso creo que tomó aproximadamente, no me acuerdo si 1 hora 45 o 2 horas 45 de lectura ininterrumpida por parte del presidente del tribunal.
tratando de Pero explicarle eso es agente lega, no es razonable eso. Bueno, no es de 2 horas razonable. de tecnicismos a gente lega no entendieron nada. Claro, en rigor no era tecnicismo, sino que era tratar de ayornar el tecnicismo para que fuera accesible a gente lega. Una cosa que se le podría buscar una vuelta, si bien yo creo que a la gente lega lo único que no le va a poder explicar nadie porque lo tienen adentro de su propio ser es el sentido común. Y yo creo que en ese sentido la gente no es tonta, la gente asume con compromiso y el resultado, más allá de que uno pueda discrepar a lo mejor con alguna cuestión técnica de la calificación jurídica con la que llegó la causa elevada a juicio y por la cual condenó el jurado, que sería una discusión de laboratorio, le soy franco, la gente común, usted de 100 personas que le pregunta, 100 personas hubieran contestado que hubieran hecho lo mismo, porque las circunstancias del caso, los hechos, eran accesibles para el sentido común. No había que hacer explicaciones teoréticas, ni hablar de las 8 dogmáticas desde von List hasta la actualidad. No, no. Es una forma distinta de debatir, es una forma donde los abogados que están acostumbrados a embrollar a la gente con palabras raras, con terminología oscura, van a tener que aprender a hablar de nuevo porque la gente no los entiende y cuando no los entiende provocan rechazo. Eso es ineludible. Más vale tener una forma práctica de hablar que querer hacerse el erudito enfrente de un jurado. Lo peor que puede suceder es querer pasar de erudito y decirle a la gente, ustedes no entienden mi idioma, son brutos. Es lo peor que te puede pasar. Por lo demás fue fantástico. Yo la verdad me pareció una herramienta procesal formidable, una herramienta procesal donde de verdad creo que es la primera de mi vida que jugué un partido parejo, donde discutía con mi contrincante natural, que era la defensa, pues yo era querellante, y me sentí en un plano de igualdad real, real, nunca me había pasado. Al extremo que en un momento dado me quiso llamar la atención el juez, le llamé yo la atención al juez porque lo corregí respecto de las facultades disciplinarias que pretendía ejercer sobre mí cuando yo estaba contrainterrogando a un testigo que era testigo hostil. Entonces, la verdad fue reivindicante, Adolfo, te soy absolutamente franco, fue fantástico. Tiene algunos aspectos, como te comentaba más temprano, Adolfito, de incoherencias legislativas y otra vez lo mismo, estamos olvidándonos de la técnica procesal y queremos hacer de esto una cuestión de relativismo, y esto no es para relativismo. Te lo leo para que quede claro qué es lo que quiero explicar. En el artículo 24, cuando señala cuáles son las reglas para el debate, la ley de juicio por jurado por Mendoza, en una de sus partes dice, las pruebas obtenidas durante el proceso serán valoradas por el jurado conforme su íntima convicción. No puede ser de otra manera. El jurado desde antaño falló en conciencia, es decir, en la íntima convicción, que es sana crítica racional ni nada. Dicho sea de paso, el fallo no tiene fundamentos. Lógicamente que no tiene fundamento. Sin embargo, en el artículo 41 de la misma ley de juicio por jurado de Mendoza, cuando habla de los recursos contra el fallo, dice son aplicables contra la sentencia condenatoria, las disposiciones de los recursos, el Código Procesal Penal, bla, 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 bla. Y agrega, es recurrible por vía de casación cuando la sentencia condenatoria o la que impone medidas de seguridad se derive de un veredicto de culpabilidad del jurado que sea arbitrario o se aparte manifiestamente la prueba producida en el debate. Pero eso es un disparate. Pero es que es un absurdo, porque no, ¿cómo sé yo que el jurado dijo o se apartó manifiestamente? Si no hay fundamento, hay unanimidad de 12 que condenan. Entonces, ¿de qué manera el juicio al que yo te estoy haciendo referencia, llega a la Corte? Y llega a la Corte con un recurso de casación exactamente igual a cualquier recurso de casación que se hubiese interpuesto contra una sentencia técnica, haciendo una crítica de la valoración de la prueba. ¿Cómo va a ser crítica de la valoración de la prueba si no está plasmada en papel? ¿Cómo sabe
el recurrente, que lo que está diciendo él es la crítica, es decir, ¿cómo sabe cuál es el agravio, Adolfo? ¿Cómo sabe cuál es la discordancia entre lo pedido y lo resuelto? Y el camino alterno que se propone para solucionarlo, porque si no, nos estamos olvidando que es un recurso y que es un agravio. Es decir, dale recurso. ¿Cómo dale recurso? No, el recurso lógico son los anteriores. Inciso, cuando dice errónea aplicación de las reglas referidas a la constitución o recusación del jurado, está bien. Si el jurado se constituyó de modo ilegítimo, pues el fallo es ilegítimo. Arbitrariedad de la decisión que rechaza o admita medidas de prueba de modo que se hubiera cercenado el derecho de defensa. Cuidado, el jurado no rechaza ninguna prueba, esto se hace en la audiencia previa, donde uno hace reserva de casación. Usted me rechaza una prueba que yo considero dirimente, hago reserva de recurrir en casación ante la eventualidad de fallo condenatorio. Está perfecto. C, cuando se hubieran cuestionado las instrucciones dadas al jurado y se entendiera que éstas pudieron condicionar su decisión. Está perfecto, porque si en el momento en que se establecen las reglas que se le transmiten al jurado, yo manifiesto mi discrepancia porque digo, mire, con esa regla usted lo que está haciendo es inducir al jurado en un sentido determinado, razón por la cual si la sentencia surge por culpa de esta regla, yo voy a interponer recurso de casación. Pero no es contra la fundamentación del jurado, por favor. Fundamentación que no la Oye, tengo. Eduardo, esto es consecuencia de que de nuestro débito espiritual, ¿no? Horacio Rosati, profesor estrella en mi maestría, decía siempre que tenemos un centenario débito espiritual con una deuda con la Constitución, con el juicio por jurado. Y eso desde siempre se ha hecho porque en general la gente, y en particular los jueces, no son amigos del juradismo. Y ahora que lo estamos teniendo, es todo un triunfo de Granillo y compañía lograr que en una provincia se haga el milagro de aceptar el juicio por jurado. Pero entre las cosas que se han dicho desde siempre es que no hay forma de controlarlo. Y donde hay todavía juicios por jurados, como en Neuquén, por ejemplo, como en Buenos Aires, está buscando que el jurado siempre está buscando un fallo impugnativo del contenido del veredicto, cuando el veredicto es inimpugnable solo por nulidad, porque no hubo la votación necesaria por lo que fuere, donde no se exige unanimidad. Yo tengo muy claro que en los países con derecho, como tenemos nosotros, romano, germánico, canónico, la sentencia de un juez es controlable en sus fundamentos por un superior. Pero eso no ocurre en los países sajones, donde los jueces no fundamentan, y por supuesto no fundamenta ni el jurado, ni el arbitrador. Los arbitradores del Lloyd de Londres dicen páguele y no te dicen por qué hay que pagarle. Igual pasa con el jurado. En el caso del jurado, la fundamentación se suple con 12 opiniones unánimes. La idea de la unanimidad hace a la esencia del juicio por jurado, cosa que destaco porque hay lugares donde no hay unanimidad, hay mayorías, algunas veces simples, algunas veces calificadas. Pero en un juego de 7, 4 contra 3 te hace mayoría, eso puede ser una condena. Bueno, eso no es lo que se prevé. Acá queremos la opinión de mucha gente, a tal punto que el primer juicio por jurado aparece en la Carta Magna de 1215 y eran 25 pares para ponerse de acuerdo, es todo un milagro. Eso no se entendió nunca en la Argentina. A tal punto no se entiende que acá, en Mendoza, te ponen un recurso de casación, que es un recurso absolutamente improcedente, porque el recurso de casación va contra el derecho, no contra los hechos. Y la arbitrariedad es un hecho, nunca será un derecho. La Corte lo amplió el recurso extraordinario por un mal que se hizo, pero no es la casación. La casación es la aplicación de la norma, la aplicación de la norma vigente. Y ahí puede haber una arbitrariedad, pero no puede haber nunca arbitrariedad en la sumatoria de votos de unanimidad, la hay. Por tanto, insisto, no puede haber una casación, y mucho menos que un tribunal le dicte una sentencia, me dijiste que era centenario, de 100 páginas, para lo que tiene que ser rechazado in limine, no puede haber casación contra el veredicto de un jurado.
Y Claro, lo que esto pasa hace que vos es estés levantando la voz y que empecemos a discutir de nuevo y que la gente empiece otra vez a desconfiar del sistema. Porque lo que me estás claro, diciendo es de absoluta lógica. Mendoza, Adolfito, participa del criterio de la casación amplia, que desde lo técnico es un error, porque el nombre casación es verdaderamente nada más que para el control de la aplicación del derecho. En Mendoza la casación está prevista para el error injudicando y para el error improcedendo. Es decir, es una mezcla de recurso de nulidad con recurso de casación. Pero eso Pero no es más allá casación. Pero eso por no eso, es casación. más allá de lo técnico, yo no tengo hechos para discutir, pero ¿cómo me voy a agraviar de una sentencia arbitraria, es decir, de arbitraria valoración de la prueba o de arbitraria valoración de los hechos, si no lo tengo en un papel plasmado para decir, mira, acá está la arbitrariedad, señor? No, Es ¿cómo evidente. me Es meto en el obvio tema? y evidente lo que estás diciendo, ¿no? De total evidencia y veda. Pero ese es el final, ¿eh? Es parte de que siguen sin querer mucha gente, particularmente jueces, sin querer esto, ¿no? ¿Y qué pasó Así con esa? Al final, en las 100 páginas, ¿que hicieron lugar o no? no, rechazaron el recurso explicando sobre la constitucionalidad del juicio por jurado, una serie de cuestiones. Yo creo que lo tomaron al caso por ser el primero como una especie de leading case, si bien era para declararlo moot case, hicieron un leading case diciendo, bueno, vamos a explicar todo lo que se piensa desde esta corte de lo que es el juicio por jurado para que en lo sucesivo no tengamos este tipo de recursos. Yo creo que debió haber sido desde la ley, no desde una interpretación jurisprudencial, porque si no volvemos a caer en la misma historia. En definitiva, es como dice el cuento, vamos a ver qué dice la jurisprudencia de la ley. Entonces, no creo que sea la Oye, forma adecuada. ¿hubo otros casos iguales? Han habido 6, 7 juicios por jurado en Mendoza, en 6 hubo condena, en 1 hubo jurado estancado y el Ministerio Público no insistió sobre la prosecución de la acción, con lo cual se dictó la sentencia absolutoria, porque el juicio por jurado de Mendoza, así como le anticipaba más temprano, requiere unanimidad para la absolución y unanimidad para la condena. Y en caso de que haya una cuestión donde no se ponen de acuerdo ni por una ni por otra de las cosas, es decir, no haya unanimidad para ninguna de las dos alternativas, queda estancado el jurado. Si el jurado viene y le manifiesta al juez que ha quedado estancado, el juez le pregunta al Ministerio Público si quiere reabrir el debate a los efectos de impulsar o tratar de hacer salir de la duda a la gente y a la defensa lo mismo, o si va a insistir con la realización de un nuevo juicio, para lo cual se disolvería el jurado y se debería hacer un nuevo juicio. Si en el segundo juicio ocurriese otra vez el estancamiento, entonces se debe absolver directamente y no hay ninguna posibilidad de nada. Si en el primer juicio que se produce el estancamiento, el Ministerio Público manifiesta su voluntad en no proseguir con la acción, se sobresee la causa automáticamente y no va a haber juicio nunca más. Oye, mi pregunta final, ¿y cómo ese estancamiento es producto de la duda? Me la duda. ¿Cómo funciona eso con el indubio pro reo? No, bueno, yo ese fue uno de los aspectos que discutí acá en Mendoza sobre el indubio pro reo, que no tiene, que para mí pierde vigencia respecto respecto del juicio por jurado, a lo cual me explicaron que la explicación que daban los sostenedores de que la norma era correcta es que el indubio pro reo sigue existiendo igual, porque si el jurado se estanca hay indubio pro reo, con la diferencia de que yo les he explicado que para mi criterio lo que están haciendo es un doble indubio pro reo, pues debería haber 2 jurados estancados para absolver al tipo cuando en rigor con uno solo era suficiente. Ellos sostienen que la posibilidad del error frente al delito cometido y que no quede un culpable en libertad requiere hacer un segundo juicio. Yo no estoy de acuerdo para nada con esa tesitura. Vos te das cuenta que eso es parte de la desconfianza del sistema, ¿no es cierto? Es parte de lo que se viene discutiendo hace 100 años. ¿eh? Obviamente. Oye, Eduardo, te agradezco mucho esta conversación de esta tarde, muy esclarecedora, desgarradora, diría yo, en la voz de un abogado litigante. Yo personalmente he dejado de litigar, cancelé mi matrícula abogadil, donde me preguntaron por qué lo hacía, dije porque estaba harto, por hartazgo puse. Porque estas son las cosas que vos estás contando que hacen que el hartazgo funcione en los abogados que ya no pueden seguir luchando contra molinos de viento, ¿no? El tiempo que se pierde
por la falta de imaginación, por la falta de ideación, por la falta de aplicación de la lógica, del sentido común a la ley procesal, hace que la profesión sea muy desgastante, muy estresante, ¿eh? Sí, a mí lo que más me preocupa es cómo estamos dejando de lado la cuestión técnica y el proceso realmente para ser garantía para todos, porque acá nadie está hablando de que sea garantías para los imputados, no, es garantías para todos. Pero para que sea garantías para todos, el proceso tiene que ser exquisitamente técnico. Y estamos dejando la técnica de lado para una cuestión de facilitar las cosas o de transformar esto en un tema de facilismo. Y esto no es un tema de facilismo. Esto es un tema demasiado técnico para que lo abordemos de Y una demasiado manera... serio, y demasiado serio. Pero por supuesto, si el tema acá no es hacerlo serio y técnico, porque sí, no, es que es serio el proceso, porque se están dirimiendo aspectos precisamente de la vida de los ciudadanos. La libertad, el honor, el patrimonio, son todas cuestiones que hacen a la esencia de la personalidad, razón por la cual merecen un tratamiento serio y técnico, no de facilismo. A mí no me pueden venir a decir que es lo mismo alegar que recurrir, no es lo mismo. Y la mayoría de los tipos hacen recursos que parecen alegatos, y no es lo mismo, porque si no sabe identificar un agravio, y los jueces pues, dicen, bueno, no, igual le vamos a dar tratamiento. Y no le dé tratamiento. Si no es un recurso, ¿por qué le va a dar tratamiento? Entonces, de esa manera lo que hacemos es perjudicarnos a nosotros mismos, escupimos para arriba, porque siempre decimos, no, más si hay que darle tratamiento porque es justo. ¿Justo? No, no. Oye, los jueces igualan para abajo con eso, ¿no? ¿Para qué te preparás para ser buen abogado si al final le van a dar la razón al chapucero que no entiende las cosas que están haciendo mal, ¿no? Y atrás de eso se esconde, mirá este pobre infeliz que no tiene plata para pagar un abogado bueno, cae en manos de estos infelices que destruyen la profesión. Pero no es culpa de nosotros, ni es culpa del sistema. Al sistema hay que nivelarlo para arriba, no para abajo. Lo que uno tendría que propender es que haya cada vez más abogados serios, cada vez más técnicos de la abogacía, y vamos a mejorar el sistema porque vamos a tener mejores jueces, vamos a tener mejores fiscales, vamos a tener mejores litigios, vamos a tener mejores sentencias, vamos a tener mejores doctrinarios, y no al revés. Si no, yo en serio, a mí me llama mucho la atención cuando algunos abogados se alarman diciendo, no, pero es que es muy abstracto lo que ustedes plantean, diferenciar recurso de alegato. No, no, claro. Sí, es demasiado abstracto. Eso es no comprender el sistema, ¿no? Oye, Eduardo, terminamos acá. Me gustó mucho la conversación, quedé muy satisfecho personalmente. Así que te agradezco. Te agradezco mucho esto y espero que esta conversación la tengamos nuevamente en el próximo Congreso de Azul, que ya está decidido por el mes de noviembre y en forma virtual por esta plataforma, ¿eh? Así que ahí nos vemos. Un abrazo fuerte. Ojalá podamos hacerlo presencialmente, Adolfito. Hasta siempre, querido, hasta siempre. Gracias por todo. Te mando un beso con el cariño de siempre, Adolfito. Igualmente.